¿Cuántos trajimos la Biblia hoy al culto? ¿Trajeron la palabra de Dios? Ténganla abierta, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y quisiera hacerle una pregunta para empezar. Utilice su imaginación y sea lo más sincero. ¿Qué pasaría si una mañana te despiertas y descubres que el Señor ha regresado por su iglesia y tú te quedaste? Te despiertas una mañana y vas al cuarto de los niños y no están. Y llamas a algunos hermanos de la iglesia, no contestan. Prendes el noticiero y lo que hay en el mundo son tragedias. ¿Por qué? Porque imagínese un cristiano piloteando un avión de 300 pasajeros. Y va piloteando y de repente Cristo, ¡fa! ¿Qué ocurre con ese avión? ¡Pa! Tragedias. Terrible. ¿Cuántos todavía creemos que Cristo regresa por segunda vez? Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. ¿Por qué les digo esto? Porque la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses tiene como tema la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo. ¿Por qué la escribió Pablo? Por la sencilla razón de que en la iglesia de Tesalónica apareció una carta falsa, o al parecer un falso profeta que le dijo a los cristianos de Tesalónica: hermanos, Cristo ya vino y nos hemos quedado. Hemos sido dejados atrás. El rapto ya sucedió y nos hemos quedado. Imagínense, hace 2000 años pasa eso. Entonces Pablo tiene que escribir la carta para decir: no es así. ¿Por qué los cristianos de Tesalónica estaban pensando que se habían quedado? Sencillamente porque la estaban pasando mal. Porque por causa del Señor Jesucristo estaban siendo perseguidos. A algunos cristianos los habían metido a la cárcel, a otros los habían matado por causa del evangelio. Así que ellos decían: no, ya Cristo vino y lo que estamos enfrentando es nada menos que la gran tribulación. ¿Sabe usted que a lo largo de la historia la iglesia siempre ha tenido esa tendencia a pensar esto? ¿Sabe usted que los cristianos que estaban allí donde se desarrolló la primera y segunda guerra mundial, cuando eso ocurrió, ¿en qué pensaron? Cristo ya vino y estamos en la gran tribulación. De hecho, déjeme decírselo muy claro: la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación. Antes de que empiece la gran tribulación, el juicio de Dios sobre esta tierra, Cristo volverá y llevará a su iglesia a ese lugar glorioso donde tendremos las bodas del Cordero. Alabado sea Dios. La razón por la que los de Tesalónica pensaron que Jesús ya había regresado es porque estaban sufriendo. Y hoy yo quiero que en el capítulo 1 nos enfoquemos acerca de algo que he titulado beneficios del sufrimiento. ¿De qué estás hablando, pastor?
¿Acaso el sufrimiento trae beneficios? Una preguntita técnica, solo para una encuesta que estoy haciendo para la universidad. ¿A cuántos les gusta el sufrimiento? ¿Cómo se llaman a los que les gusta el sufrimiento, que lo disfrutan? Masoquistas. Creo que a ningún ser humano con sentido común le gusta el sufrimiento. Lo queremos evitar a toda costa. Por eso esa falsa enseñanza de origen brasilero ha ganado tanto terreno en la gente. Bueno, lo gana por un tiempo, pero luego la gente se frustra, porque ¿qué es lo que ellos proponen? Pare de sufrir. Pero después de un tiempo que se dan cuenta, eso, uno sigue sufriendo. Así que yo hoy, lamentablemente, no le voy a enseñar cómo parar de sufrir. Si quiere le doy la dirección, yo sé dónde queda la otra iglesia, pero aquí no le vamos a enseñar a parar de sufrir. Le vamos a enseñar a sacar provecho del sufrimiento. De hecho, dígale a su hermano, podemos sacar provecho del sufrimiento. Anímelo antes de que se duerma más y dígale, podemos sacar provecho del sufrimiento. Quiero que a la luz del capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses respondamos a la pregunta, ¿cómo enfrentar el sufrimiento? Y quiero que usted sea honesto consigo mismo. Hasta aquí lo que lleva de la vida, ¿cómo ha enfrentado el sufrimiento? ¿Cuál ha sido su actitud? ¿De qué manera usted responde cuando le toca pasar por momentos complicados? Yo quiero dejar en su corazón 3 verdades. Número 1, el sufrimiento nos ayuda a crecer. Es lo primero que quiero dejar en su corazón. El sufrimiento nos ayuda a crecer. Luego de que Pablo saluda a la iglesia de Tesalónica diciendo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Luego de saludarla, en el versículo 3 dice lo siguiente: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe ¿qué? Se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. En este versículo el apóstol Pablo dice que el sufrimiento bien manejado, bien enfrentado, nos puede ayudar a crecer. Número 1, ¿en qué? ¿Qué dice su Biblia? En fe. ¿Y en qué más debemos crecer? En amor. Pero la verdad es que a veces uno ve es todo lo contrario. Que personas que empiezan a enfrentar el sufrimiento, en lugar de que su fe crezca, se baja. ¿Y qué dicen? Yo no vuelvo a la iglesia. Mira esta crisis que me está pasando. Y eso que yo oro y leo la Biblia y amo a Dios y doy para misiones, yo por allá no vuelvo. En lugar de que la fe crece, baja. ¿Por qué? Porque sencillamente no han entendido que el sufrimiento es una parte innegociable de la vida. Y el sufrimiento tiene que llevarnos a nosotros a crecer. Y en primer lugar, tiene que llevarnos a crecer en la fe. ¿Qué significa eso, pastor? Mire, cuando a usted en la vida todo le sale bien, todo chévere, todo ok, pregunto, ¿necesitas mucha fe? ¿Cuándo necesitas tu fe?
Cuando las cosas se ponen mal, cuando hay pruebas. Cuando el médico dice es cáncer. Cuando la crisis matrimonial golpea. Cuando el hijo toma malas decisiones y se descarría. Cuando la economía se viene abajo. Ahí tenemos una oportunidad de oro para empezar a crecer. En mis 37 años de caminar con Jesús, tengo que decirlo, las bendiciones no me han ayudado a crecer. Lo que me ha ayudado a crecer a mí han sido las pruebas y las dificultades. Las cosas difíciles que me han acontecido. Mire, cuando empecé a fundar esta iglesia, por la gracia de Dios, y no tenía ni siquiera para pagar el arriendo del local donde nos reuníamos, aquí donde ahora es la avenida Guayacanes, un local de 5 por 5, había que pagar 40,000 pesos, pero no había en el año 92. ¿Sabe qué hizo eso? Eso me hizo acrecentar la fe. Eso me hizo crecer más, porque en ese tiempo yo ayunaba por convicción y por obligación. Porque si no hay comida, pues ¿qué hacemos? Pues ayunemos de paso, y ayunemos y oremos y crezcamos. Pero ¿sabe qué aprendí en esos primeros años como pastor plantador de esta iglesia? Que Dios nunca nos desampara. Y hoy puedo decir con plena convicción, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios nos ayudó. Pero no solamente crecemos en fe. ¿En qué más dice Pablo que crecemos? En amor. Una persona que ha sido triturada en el molino de la prueba aprende a amar más si lo sabe enfrentar. Porque muchos, en lugar de amar, lo que hacen es odiar. Se llenan de amargura y respiran odio, vomitan odio. Yo recuerdo una de las situaciones más complicadas que como familia tuve que enfrentar, y fue cuando el cáncer visitó nuestra casa. Cuando mi suegra apareció con cáncer, y a los 2 meses mi hija mayor, que está aquí, con un cáncer agresivo en su ojo. Y médicamente no había esperanza, no había futuro. Y los que son de esa época sabrán que fueron no meses, fueron 2 años de situación difícil, que a mí los pies me pesaban para ponerme de pie aquí a predicar y a animar al pueblo, cuando yo por dentro estaba desbaratado. Pero luego de que pasé por allí, descubrí que eso no me hizo daño, eso me ayudó a crecer en amor. ¿Por qué? Porque antes de que esto pasara, y lo tengo que decir con sinceridad, tengo que ser transparente, cuando antes de que esto pasara en mi casa, y alguien se me acercaba y me decía, pastor, me detectaron un cáncer, mi actitud era más o menos así: hermano, tenga fe. Hermano, crea, vamos a orar y vamos a echar fuera eso no. Y así hablaba yo. Pero le digo honestamente, ¿sabe qué pasaba aquí en mi corazón? Nada. Pero después de que supe lo que implica eso, lo que es convivir como con la muerte ahí, con ese olor a quimioterapia respirando en la casa, desde ese día, cuando alguien tristemente me dice, tengo cáncer, estoy pasando por esto, yo ya no actúo de esa manera. Puedo decir, como te he dicho, Geraldine, te amo, estoy contigo, oro que Dios te sane, pero si Dios no lo hiciera, vas directo al cielo. Puedo llorar contigo y puedo caminar contigo. Te amo, entiendo lo que estás viviendo, entiendo lo que estás pasando. Porque el sufrimiento tiene esa capacidad. Cuando uno pierde un ser querido, de verdad, cuando uno pierde un ser querido y se encuentra con alguien ahí, ¿qué puede uno decirle? No sé si es verdad, pero sé lo que estás sintiendo.
Yo no te digo nada, solamente quiero decirte, aquí estoy y en lo que yo pueda ayudar, cuenta conmigo. El problema no es el sufrimiento. El problema es la actitud que tomamos frente al sufrimiento. Y Pablo dice ahí en esta carta que el sufrimiento debe ayudarnos a crecer en paciencia. Versículo 4 dice: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia. En la Reina Valera dice por la paciencia y la fe que muestran al soportar ¿qué? Toda clase de persecuciones y sufrimiento. El sufrimiento nos ayuda a crecer. ¿A crecer en qué? En paciencia. Pero ojo, porque me gusta más la palabra que utiliza la Nueva Versión Internacional: perseverancia. Porque cuando usted le dicen a alguien, ay, es que fulano de tal es muy paciente. A mí me han dicho más de una vez, no, es que fulano es paciente. Y cuando uno lo analiza, uno dice, no, ese no es paciente, ese es dormido. ¿Se ha visto? Ay, es que a él no lo mueve un terremoto, él es de una paciencia. Yo digo, no, de una parsimonia. Porque en el original, la paciencia no es cruzarse de brazos y decir, pues yo qué puedo hacer, tener paciencia. No, la palabra es perseverancia. ¿Y qué significa eso? De que a pesar de la prueba nos levantamos, seguimos adelante, vamos de la mano del Señor, haciendo lo que nos toca y confiando en que Dios hará la parte que a Él le corresponde. Yo hago lo mío y confío en que Dios hará lo de Él. Tengo que crecer. Y la pregunta es, ¿y por qué algunos no crecen? Sino al contrario, decrecen. Se van para abajo, se estancan. Mire, la pandemia fue muy difícil para esta iglesia. Yo que camino por todo el país, creo que tenemos el récord de todas las iglesias evangélicas, la iglesia donde más hermanos murieron. Tenaz, difícil, complicado, duro. Pero sabe una cosa, terminó la pandemia y aquí estamos más fuertes y más motivados que antes, porque esa pandemia no sacó de nosotros lo peor, sacó de nosotros lo mejor. Vamos para adelante. Tú decides qué quieres hacer en medio del sufrimiento. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto para llevarlo hacia la tierra prometida, para conducirlo hacia esa tierra de bendición. Tuvieron que sufrir 40 años. Pero mi pregunta es, ¿qué hizo la inmensa mayoría de los judíos en el desierto frente al sufrimiento? ¿Qué hicieron? Renegar, quejarse. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Hubiera sido mejor morirnos allá. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué esto? ¿Y dónde fueron a terminar todos esos quejumbrosos y amargados? Ahí murieron en el desierto. Pero gloria a Dios, porque hubo una generación nueva que le creyó a Dios, liderada por Josué y Caleb, que le creyó a Dios y entró a la tierra prometida. Yo no sé usted, pero yo quiero ser de esa generación nueva que se levanta y enfrenta la prueba y enfrenta el dolor y avanza con fe. Dígale al vecino, vamos a crecer. Dígaselo más personal y directo, dígale, madure. Porque los cristianos frente a la prueba, frente al sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Madurar. Pero ¿cómo se logra esto? Sencillamente enfrentándolo, cambiando la cara. Si usted es de las personas que es muy sensible y se deprime, todos me odian, nadie me ama, yo no vuelvo a esa iglesia,
Porque yo he oído gente decir, es que desde que yo me volví cristiano las cosas en lugar de mejorar, empeoraron. Yo por allá no vuelvo. Crezca, madure, eche para adelante, no se estanque, ¿sí, amén? Y mire este versículo, cómo me ministró en esta semana. Pero antes de leer este versículo le quiero dejar algo claro de este primer punto. Grabes esto en la cabeza. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Por eso es que te permite pruebas. Si usted es uno de esos papás que malcrían a los hijos y los protegen, ay, que no, que mi chinito que venga por aquí, por aquí, por allá, pues usted está criando un hijo que es débil, flojo, que no aguanta. Si usted lo hace, ese es problema. Pero le tengo noticias. El Padre Celestial, del cual usted es hijo, Él no es así. Él lo va a formar, lo va a probar, le va a permitir dolor, le va a permitir crisis y sufrimiento, pero es sencillamente para formar tu carácter, para que crezcas y para que puedas enfrentar la vida que te toca vivir en esta tierra. Porque si no sabías, te lo recuerdo, este no es el cielo. Aquí no está el cielo. Si aquí estuviera el cielo, pues ¿para qué el cielo? No, aquí la cuestión, entre más pasa el tiempo, para los cristianos se va a poner más complicada. Y sabes, a veces el sufrimiento viene por decisiones malas que tomamos, o porque el diablo nos ataca, o por muchas circunstancias. Pero en ocasiones, como en los tesalonicenses, el sufrimiento vino causado por otras personas, porque hubo una plaguita que se levantó en contra de la iglesia de Tesalónica para fastidiarlos. Y mire lo que el Señor les dice, versículo 6. Por si acaso tienes a alguien que te está fastidiando la vida, recibe esta palabra. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Tenaz, ¿no le parece eso? Así que si alguien le está fastidiando la vida, no se amargue, no tome venganza, deje la revancha, sencillamente dígale: Señor, yo solo te quiero pedir hoy algo, y es que cumplas lo que dice segunda a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Págale con sufrimiento a aquellos que nos han estado fastidiando la vida. Hazlo en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo el versículo 7. Y a ustedes que sufren, ¿qué dice? ¿Cuántos reciben esa palabra? Les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Siga leyendo. Esto a muchos no les gusta, pero es la palabra de Dios, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hará Cristo cuando regrese por segunda vez? Castigar a los que no obedecen. ¿Y a nosotros qué nos va a dar? Descanso. ¿Le gusta eso o no? Siga leyendo, versículo 9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder
el día que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos aquellos que le hayan creído. ¿Dónde están esos que le han creído? Entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Miren, amados hermanos, esta es la segunda verdad que quiero dejar en su corazón. El sufrimiento, en segundo lugar, nos enfoca en la eternidad. Cuando uno sufre, uno tiene que recordar que todo en esta tierra es pasajero. Lo duro y difícil en esta tierra pasa, y lo lindo también pasa. Pero le hago una pregunta: ¿cuándo usted anhela la eternidad y el regreso de Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuando le está yendo muy, muy, muy bien, o le está yendo muy, muy, muy mal? Cuando usted está allá en la playa porque Dios le regaló la oportunidad de ir a Santa Marta y está allá calentándose al sol, ¿usted qué le dice al Señor? Señor, no se le ocurra venir ahorita. Por favor, déjeme disfrutar estos días. Luego vuelve, pero todavía no. Pero si usted está de aquí, lleno de deudas, de problemas, de crisis, ¿cuál es su oración? Señor, ven pronto, porque si tú vinieras hoy, todo esto se acaba. Ven pronto. Miren, la vida en la tierra es sencillamente la preparación para la vida eterna. Y cuando el ser humano muera, solo hay dos opciones: el cielo o el infierno. No hay más. Y sé que algunos dicen que cristianos dicen: ay no, yo ya no predico del infierno. He escuchado predicadores decir eso. No, porque yo no creo que un Dios tan bueno como el Dios, pues vaya a mandar gente al infierno. Déjeme decirle algo. Estamos en un tiempo tan peligroso donde la gente está creando dioses a su acomodo. Y los dioses, ¿saben dónde los tienen? En su imaginación. Ay no, cuando yo pienso en Dios, yo prefiero creer en un Dios que fuma marihuana, que peca, que adultera. Yo creo en un Dios así, en un Dios chévere, en un Dios que no importa cómo la gente viva en la tierra, cuando muera todos van a ir al cielo. Ay sí, cómo no. Aténgase y no corra. Aténgase y no se arrepienta, papito, y va a ver lo que le espera. Pastor, ¿me estás diciendo que el infierno es real? Sí. Y te reto a leer los evangelios. Y te lo digo ya. Jesús habló más del infierno que del cielo. Del infierno no hay muchas pistas de cómo es, pero del infierno sí hay pistas, ¿o no? Jesús dice: será un tormento, será una situación difícil, será el lloro, el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde hay tortura. Ay, pastor, ¿es en serio? Sí. Por eso, con dolor y con urgencia, tenemos que orar para que nuestros familiares y amigos se arrepientan y le entreguen su vida al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Por qué? Porque si Dios no manda a los pecadores al infierno, Dios es un corrupto. Dios no es confiable. ¿Se lo ilustro? Perdone que le diga esto, pero se lo voy a decir. Usa tu imaginación. Dios te guarde, nunca esto te pasa. Pero un tipo malo, con su grupo de amigos, agarra a la persona que tú más amas, la agrede, la abusa
y la mata. Y tú tienes videos, tienes pruebas y tienes todo. Y llevas ese caso al juez. Y el juez lo evalúa y el juez decide que esa persona no debe pagar nada, sino que la deja libre. ¿Qué pensarías de ese juez? Es que ese juez es muy bueno, ¿cierto? Uy, ese juez tiene un corazón. Dígame la verdad, con honestidad dígamela. Con ese escenario ahí, dígame, ¿qué pensará usted de ese juez? Dígame, bueno, no todas las palabras porque de pronto le salen malas palabras, pero dígame usted qué diría de ese juez. Por lo menos yo sabe qué diría. Desgraciado, corrupto, quién sabe cuánta plata le dieron, ladrón. Si es que es obvio que esos tipos fueron malos y merecen pagar por lo mismo. Si Dios a los impíos que nunca se arrepienten no los manda al infierno, yo no quiero predicar mal de ese Dios porque es un Dios corrupto. La buena noticia es que Dios tarde o temprano tratará con los pecados de la humanidad. Y mira, tú y yo solamente tenemos dos opciones: o lidiamos con nuestros pecados en la cruz del Calvario, o lidiamos con esos pecados en el infierno. No hay más. Por eso tenemos que orar. Deje ese cuentico que no es bíblico. Ay no, se murió mi familiar, él era un impío, él era todo, pero yo creo que Dios lo va a llevar al cielo. Jamás. Eso sería una corrupción. Lo único es que ese familiar antes de morir se arrepienta. No hay otra razón. ¿Sí, amén? Se lo voy a ilustrar con ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Faraón ahogó a los hijos de los hebreos en el río Nilo. ¿Y qué hizo Dios con el Faraón? Lo ahogó con su ejército en el Mar Rojo. Judas traicionó a Jesús para que Jesús fuera colgado en un madero. ¿Y cómo terminó Judas? Colgado en un madero por él mismo. Saúl intentó matar a David con una espada. ¿Y cómo terminó Saúl? Muerto a espada. Porque a menos de que las personas se arrepientan, lo que la gente siembra, eso va a cosechar. Cuando Cristo venga, sencillamente le dará a cada uno lo que le corresponde. Así que mi hermano, si usted vive frustrado diciendo: ay pastor, es que este mundo es cruel, en este mundo parece que a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Sí, así es, pero no durará para siempre, porque Cristo Jesús volverá y pondrá las cosas en el orden correcto. Alabado sea Dios. Yo espero ese día. Yo espero ese día. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Yo espero ese día. Yo no estoy esperando que el candidato tal, que tengamos un presidente no sé cómo. No, ahí nos vamos a frustrar, porque el único incorruptible, fiel y verdadero es el que prometió volver y pronto volverá. Mientras tanto, aquí nada durará para siempre. Y una tercera verdad que quiero dejar en su corazón es esta: el sufrimiento bien enfrentado nos hace más como Cristo. ¿Cuántos quieren ser más como Cristo? ¿Cuántos quieren ser más como Cristo? ¿Qué tienen que hacer? Porque Jesús sufrió o no sufrió.
Ay, si queremos ser como Cristo. Y esos predicadores baratos que no conocen la Biblia. Ay, tú tienes que vivir prosperado, bendecido, en victoria. Eres hijo del rey, eres hijo de no sé qué, eres príncipe. Siembra, pacta, decreta, declara. Hagan lo que se les dé la gana. Pero mi Biblia dice de lado a lado que los que quieren vivir piadosamente vamos a tener que sufrir. Ese es un innegociable. Lo que debemos cuidarnos es que no suframos por ser brutos. Suframos por la causa de Cristo, no por nuestras malas decisiones, no por estar en pecado, no por estar enredados en vainas que no convienen, pero suframos. ¿Y cómo enfrentó Cristo el sufrimiento? ¿Recuerdan? Evangelios. Cuando Jesús va a la cruz, ¿qué le dice a la gente? Mire, desgraciados, no saben con quiénes se metieron, se las voy a cobrar todas. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Perdónalos, no saben lo que hacen. Y todos aquellos que se han levantado contra este su servidor y contra esta linda iglesia, yo le digo al Señor una vez más, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y más les vale que se arrepientan, porque si no, Dios los hará sufrir también. Tenemos que sufrir como Cristo. Mire un texto que no está ahí, pero que no contradice lo que digo. Hebreos capítulo 12. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, fijemos la mirada en quién. ¿En quién hay que poner la mirada? Cuando estemos sufriendo, ¿en quién hay que poner los ojos? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Siga leyendo. ¿Quién por el gozo que le esperaba, qué hizo? Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Preguntas de observación sencillas. No tiene que ser un doctor en Biblia para entender esto. Preguntas sencillas. ¿Cómo enfrentó Jesús el sufrimiento? Otra vez, pongamos el texto. ¿Cómo lo enfrentó? Con gozo. Eso dice, con gozo. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente vio la cruz. ¿Qué vio Jesús? Lo que estaba después de la cruz. Y yo quiero decirte, frente a la prueba, tienes la opción: te amargas, te frustras, te llenas de odio, de resentimiento, te desanimas, te echas para atrás, o en lugar de eso la enfrentas con gozo, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Enfrentas esa prueba con fe, sabiendo que detrás de esa prueba hay una bendición, hay algo mejor, hay algo especial, porque Dios no desperdiciará tu sufrimiento. Dios sacará provecho de tu dolor. Dios lo usará para beneficio tuyo y para beneficio de otros. Por eso Pablo dice, el sufrimiento que ahora tenemos es poca cosa comparado con la gloria que será manifestada para nosotros. Lo que nos toque pasar aquí por causa de Cristo es nada comparando con lo que Dios tiene para nosotros. Así que, amados, podemos sacar provecho del sufrimiento. ¿Qué tendríamos que hacer? Déjame decirte rápidamente 5 cosas. Número 1, dale gracias a Dios por tu salvación. Eso es lo más importante. Ay, pero que me enfermé, que no tengo plata. Pero tienes lo más importante: tu nombre está escrito en el libro de la vida. Número 2, sométase a la voluntad de Dios. Dígale al Señor: aquí estoy, que se haga en mí tu voluntad, sin quejarse, sin amargarse. ¿Y por qué yo? Señor, que se haga en mí tu voluntad. Número 3, pídale a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría
Esto me sobrepasa, pero ayúdame tú, dame sabiduría. Número 4, glorifique a Dios. Hágalo quedar bien. ¿Recuerdan a Pablo y Silas a medianoche en la cárcel, ensangrentados por causa del evangelio, amarrados de pies y manos? Pero ¿qué hacían a medianoche en la cárcel? Cantaban y alababan a Dios. Cuando tú glorificas a Dios en medio del sufrimiento, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él se va a levantar de su trono y va a abrir puertas y va a romper cadenas y va a mover lo que sea para honrar tu fe, para darte victoria. Alabado sea Dios. Y número 5, espere con perseverancia el propósito de Dios. Espere. Por supuesto, hay que decirlo. Si usted está sufriendo por causa de sus errores, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. Pero si estás sufriendo por la causa de Cristo, dile: Señor, aquí estoy. Guarde esta frase en su corazón. Afrontar como Cristo el sufrimiento producirá un verdadero crecimiento. Yo no le tengo miedo al sufrimiento. Por supuesto, no soy masoquista. No. Pero no le tengo miedo. Porque sé que de los sufrimientos salimos mejor. Y últimamente no la hemos estado pasando muy bien. Pero sé que de esta salimos mejor. Sé que de esta Dios nos va a sacar en victoria y en bendición. No nos vamos a echar para atrás. Dios está con nosotros.